Buenas tardes, hoy vamos a hablar de Georg Friedrich Hegel. Es un filósofo muy importante y muy complejo, ¿sí? Que dice un par de cosas muy serias. Él nace en 1770 y muere en 1831. Vamos a trabajar desde su perspectiva tres ideas: la dialéctica, el deseo y la revolución. Vamos con la primera, dialéctica. Hegel tiene la idea de que la razón, contrario a lo que se pensaría, no está quieta, sino que está en movimiento. Uno diría algo razonable siempre va a ser razonable. La razón está quieta. Cuando algo es razonable no va a cambiar. Y Hegel dice no. La razón más bien está en movimiento constante. Una cosa razonable va transformándose en base a discusiones. Entonces, la dialéctica es la idea de que tanto la razón como la historia del hombre se dan en tres tiempos: afirmación, negación y síntesis, o tesis, antitesis y síntesis. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando alguien afirma una cosa razonable, no es que todos los seres humanos dicen, ah, ya eso es razonable, y se queda ahí como una afirmación. Esa afirmación siempre va a ser negada por una segunda persona razonable, o por otra persona, o por otro grupo de personas razonables, ¿sí? Siempre que un ser humano dice algo utilizando su razón, otro niega ese algo utilizando su razón. Y de la discusión, de la batalla entre esa afirmación y esa negación, surge una tercera cosa, y esa tercera cosa es la síntesis. Afirmación, negación, se pelean entre ambas y el resultado es la síntesis. Y esa síntesis de nuevo se vuelve en una afirmación. Y esa afirmación es negada, compiten y sale una nueva síntesis. Y esa síntesis se vuelve una afirmación, es negada y se vuelve otra síntesis. Es decir, la razón siempre está en movimiento. Les pongo un ejemplo. Hablemos del propio ser humano. Cuando tú eres niño tienes una serie de afirmaciones, ¿sí? Crees una serie de cosas de la vida, que tu papá es un héroe, que los policías son buenos. Luego te haces adolescente y empiezas a negar algunas de esas cosas. Dices, allá mi papá había sido un ser humano normal, los policías pueden ser malos, no necesariamente son héroes, pueden ser incluso criminales. Entonces empiezas a negar eso. Y de esa madurez, de esa discusión entre tus afirmaciones de niño y las negaciones que haces de eso de joven, surge un producto que eres tu yo adulto, que es tu síntesis. Un resumen de esas dos cosas, que es tu yo adulto. Y eso se detiene ahí. Una vez que eres adulto, nunca vas a cambiar de opinión en nada. No. Esa síntesis se vuelve una afirmación y mientras vas creciendo, eres un adulto de 20 años, cuando tienes 30, 40, empiezas a negar también cosas que pensabas antes. Y empiezas a negar eso, a razonar, y del producto de esas discusiones surge una síntesis, que es tu nuevo yo. Sí, lo mismo pasa con las sociedades. Fíjense, no sé, están las ideas del esclavismo, ¿sí? El esclavismo es una afirmación. Y luego viene el sistema feudal y niega el esclavismo. Dice, no, no está bien el esclavismo. Y empieza otro tipo de sistema, ¿sí? Luego, fíjense en lo que hemos visto de la revolución, en la Revolución Francesa. Los burgueses toman el poder sacando a los que estaban ahí, que eran los reyes medievales, que se basaban en el cristianismo. Entonces, está el sistema feudal, nacen los burgueses y los burgueses niegan las afirmaciones de los que dominan el sistema feudal y los sacan del poder. Y el resultado es una síntesis. Fíjense que cuando los burgueses sacan del poder a los reyes católicos, no logran destruir el cristianismo ni eliminarlo de las sociedades. Incluso hoy en día el cristianismo sigue vigente en nuestras sociedades. Entonces fíjense cómo, a pesar de que en la Edad Media se niega las ideas del cristianismo, en la síntesis se contiene ambas, ¿sí? Entonces, una síntesis siempre tiene todo lo que está en su pasado. Bien, esto significa que la razón va cambiando a través de la historia de la humanidad. Una época creíamos los seres humanos que el esclavismo estaba bien, y luego de muchas discusiones se llega a la conclusión de que no. Y luego se pensaba que el sistema feudal está bien, y luego de muchas conclusiones se llega a que no. Luego salen los burgueses y dicen tiene que haber el libre mercado, y esa es una afirmación. ¿Y quién los niega? La gente de izquierda, que dice no tiene que haber libre mercado, tiene que haber manejo del Estado. Y de esa discusión, de esa competencia que se da en la Guerra Fría, surge el sistema actual que conocemos, que es una mezcla de derecha-izquierda. En todos los países hay empresas privadas en general, pero también hay seguridad social, escuelas públicas, salud. Entonces nuestro sistema es una mezcla de
la afirmación que era el libre mercado que maneje todo, su negación que es que el Estado maneje todo y la pelea entre ellos. Y bueno, en el futuro ya no vendrá más, no, seguro lo que vivimos ahora será negado y habrá un nuevo sistema. Sé que es un poco complejo, lo vamos a discutir también por Zoom. Sí, la dialéctica es la idea de que la razón no está quieta, más bien está en movimiento. En otras palabras, se podría pensar que una persona razonable no va a cambiar de opinión, porque precisamente defiende cosas razonables. Y Hegel dice, no, al revés. Una persona razonable es la que en su vida va cambiando de opinión porque la razón está en movimiento. Si alguien nunca cambia de opinión, ese no es razonable. Ese es más bien un loco o un irracional. La naturaleza de la razón es ir como evolucionando, como cambiando, como discutiéndose a sí misma y llegando a nuevas conclusiones. En ese sentido, por ejemplo, si lográramos viajar en el tiempo, un problema que tendríamos de ir, por ejemplo, a la Grecia antigua es que ellos nos verían como locos. Nuestras ideas de que los animales tienen que tener derechos o que la esclavitud está mal o de que hay que ser pacifista, para ellos serían locuras, no serían cosas razonables. ¿Sí? ¿Por qué? Porque su razón es diferente a la nuestra. La razón va cambiando a través del tiempo. Le pasa a un ser humano y le pasa también a una sociedad. Las sociedades van teniendo afirmaciones, negaciones y síntesis. Bien, esto está ligado también en cierta forma, a otra cosa bien interesante que dice Hegel. Vamos al segundo punto, el deseo. Segundo punto, el deseo. Hegel dice que hay una cosa que nos hace humanos. Mientras algunos otros modernos dicen que es la libertad, otros dicen que es la inteligencia, Hegel dice no, 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 no. La principal característica de un ser humano es el deseo. En realidad, la forma del deseo. Y él distingue el deseo de un ser humano del deseo de un animal. Y dice así, el animal desea la cosa en sí. El animal desea la cosa en sí. Si quiere comer, come. Si quiere un león estar con una leona, simplemente va y está con ella y listo, desea la cosa materialmente. Pero Hegel dice, el ser humano no desea la cosa en sí, la cosa materialmente. Lo que el ser humano desea en realidad es el deseo del otro. Cuando tú amas a alguien o en cualquier relación humana, tú no deseas en realidad al otro materialmente. Lo que deseas es su deseo. En otras palabras, fíjense, un león que está enamorado, que quiere estar con una leona, simplemente va, está físicamente con ella y listo, su deseo ha quedado satisfecho. Pero ¿qué pasa en un ser humano? Vos no puedes agarrar a la persona que amas, meterla a un sótano y estar físicamente con ella. Eso no te daría felicidad, porque lo que deseas en realidad no es materialmente el cuerpo del otro, sino su deseo. Entonces, cuando yo, por ejemplo, amo a alguien, lo que quiero en realidad no es que esté conmigo, lo que quiero es que me ame como yo le amo. Lo que quiero es que esa persona sienta por mí lo mismo que yo siento por ella. Quiero que, igual que yo no puedo dormir en las noches diciendo, no puedo creer lo bella que es esta persona y cuánto la quiero y me trasnocho, quiero que le pase lo mismo. Quiero que esa persona también esté pensando en mí y diga, pucha, cuánto lo amo, no puedo dormir por él, ¿se dan cuenta? Deseo el deseo de los demás. La cosa material no me sirve. Fíjense lo que pasa con los seres humanos. Por ejemplo, yo, ¿por qué dibujo en la pizarra? ¿Qué es lo que puedo conseguir con los dibujos en la pizarra? Hay varias cosas académicas y de colegio que puedo conseguir, pero también es una manera de decirles a ustedes que los quiero y de hacerme querer por ustedes. ¿Por qué? Porque como yo los quiero, lo que deseo en realidad es el deseo de ustedes. Lo que yo quiero como ser humano es que ustedes me vean como una buena persona y lo que quiero como profesor es que ustedes me vean como un buen profesor. No tendría sentido dibujar si no vieran mis dibujos. Fíjense, si me van a hacer un examen de profesor, yo podría obligarles y decirles, chicos, los aplazo a todos si no me ponen 100. Y entonces me llega mi examen de profesor y yo veo ahí 100. ¡Ah, qué bien! Y Hegel dice, no, al ser humano no le sirve eso. A mí no me sirve que ustedes me digan que soy un buen profesor obligados. ¿Cuál es mi verdadero deseo? Tener su deseo, es decir, que ustedes digan, ah, este es un buen profesor, pero no porque yo los obligo, sino porque ustedes mismos lo creen. Entonces el ser humano tiene una manera particular de desear. Lo que tú deseas de los otros
es su deseo. Es que actúen y piensen como tú en realidad quieres que lo hagan, ¿sí? Entonces, Hegel dice, ¿cómo comienza la historia de la humanidad? La historia de la humanidad comienza con dos humanos que se encuentran. Y cada uno tiene su deseo que nos caracteriza. Los seres humanos tenemos nuestro deseo. Y cuando dos seres humanos se encuentran, hay una lucha de deseos. ¿Sí? Hay una competencia de deseos. Entonces, la naturaleza del ser humano es desear el deseo del otro. Y por eso siempre estamos compitiendo. Eso me lleva a hablarles de la dialéctica del amo y el esclavo dentro de nuestro subtítulo de deseo. Hay dos personas que desean, ¿sí? Uno quiere comer pizza, otro hamburguesa. Entonces, ¿quién va a ganar? Solo uno de los dos. Hay un conflicto entre deseos. Bien, Hegel dice, para algunas personas, su deseo es más importante que su vida. Y para otros, su vida es más importante que su deseo. Entonces, para aquel que su deseo es más importante que su vida, ese se va a volver el amo. Y aquel que su vida es más importante que su deseo, se va a volver el esclavo. ¿Por qué? Porque cuando alguien su deseo es más importante que su vida, vos no lo puedes volver esclavo. Vos le ganas una batalla a alguien, ¿sí? Le dices, o te vuelves mi esclavo o mueres. Si para esa persona su deseo es más importante, va a decir, muero, lo matas, listo, no puede ser tu esclavo. Porque su deseo es muy importante. Pero hay otras personas que su vida es más importante con su deseo. Y cuando vos les dices te mueres o te vuelves esclavo, dicen no, no me vuelvo esclavo, me vuelvo esclavo. Y en ese momento en que se vuelven esclavos, fíjense, su deseo ya no es suyo. Ahora su deseo se vuelve de su amo. Entonces, uno se vuelve esclavo cuando pierde aquello que le hace humano, su deseo. De ahora en adelante, como eres un esclavo, lo que desee tu amo son tus deseos. Si tú quieres comer torta y tu amo quiere que comas empanada, pues tu deseo es comer empanada y comes empanada, ¿sí? Entonces, fíjense, cuando un humano le quita su deseo a otro humano y lo vuelve esclavo, el esclavo deja de ser humano porque pierde aquello que es importante, su deseo. ¿A quién le importa que sus esclavos le aplaudan y le digan, ah, tú eres el mejor? Obvio, pues que tus esclavos van a hacer eso. Vos quieres que te digan, no, tú eres el mejor. Gente libre, gente que controla su propio deseo. Eso queremos los seres humanos, ¿sí? ¿De qué le sirve a alguien si juegas fútbol y metes un golazo y todos te aplauden? Esa sensación es maravillosa. Pero si todos fueran tus esclavos y te aplauden aunque hagas pésimos goles o no hagas goles, entonces ya no tiene sentido, ¿sí? Entonces el esclavo al perder su deseo pierde su humanidad. Pero fíjense, ¿quién va a construir al final las cosas? ¿Quién va a hacer la cultura humana? Como el amo va a hacer que el esclavo produzca, el esclavo es el que va a terminar haciendo la cultura humana. Y el amo, al no trabajar, al no hacer las cosas, va a alejarse de la cultura humana. Entonces, al final, el esclavo va a terminar siendo más bien el humano. Y el amo se va a deshumanizar. Es un proceso también dialéctico de afirmación y síntesis, la dialéctica del amo y el esclavo. Sé que es un poquito complicado, lo vamos a charlar mejor cuando estemos en vivo. Preparen también preguntas al respecto. Bien, entonces, en eso del deseo, todo parte de la lucha por el reconocimiento. Los seres humanos queremos ser reconocidos por los demás. El hombre para ser necesita el reconocimiento del otro. El hombre busca el deseo del otro, especialmente de su superior o de las personas que ama. Entonces los seres humanos constantemente estamos luchando por ganar el deseo del otro. Fíjense esa canción, en una relación de pareja, por ejemplo, hay el deseo de los dos, ¿no ve? Y siempre van a estar en competencia. Entonces Hegel dice, en una relación de pareja va a haber un amo y un esclavo. Va a haber uno que ceda mucho y otro que más bien tome las decisiones. Entonces, ¿quién es el amo en una relación de pareja? ¿El que ama menos o el que ama más? Según Hegel, el amo en una relación de pareja es el que ama menos, porque el que ama más está dispuesto a ceder su deseo. ¿Recuerdan esa canción? Cuando vamos a algún lado, nunca elijo yo, porque lo único que quiero es ir contigo. Vivo dando vueltas a tu alrededor. ¿Sí? ¿Qué le está diciendo? Cuando vamos a algún lado, nunca elijo yo, porque lo único que quiero es ir contigo. Entonces está tan camote el tipo que ya no le importa su deseo.
disminuye su deseo para satisfacer los deseos del otro. ¿Qué quieres comer? Hamburguesa, ya, yo también. ¿Qué quieres hacer? Quiero ir al cine, ya, yo también. Cedo mi deseo por el otro. En una relación de pareja, el que ama menos tiene el sartén por el mango, por así decirlo, porque el otro va a estar más predispuesto a cumplir con sus deseos. Bien, por último, en Hegel nos habla un poquito de materialismo histórico, lo vamos a ver mejor en Marx, y lo que es una revolución. Para esto necesito que recuerden el esquema que tenemos dibujado. En la Edad Media están los nobles, los artesanos y los campesinos. Y como no hay comercio, todos dependen de la tierra, ¿sí? Eso es una situación estable. Durante 1000 años está así el sistema en la Edad Media. Pero de repente las cosas empiezan a cambiar. Empieza a haber más comercio, el valor de la tierra baja, empieza a haber nuevas tecnologías. ¿Y quiénes manejan estas nuevas tecnologías? ¿Quiénes van a dominar el comercio? No van a ser los reyes, no van a ser los nobles o la iglesia, más bien van a ser los artesanos. Y estos artesanos, como mi ejemplo del sastre que ponía muchos telares, se van a volver los primeros burgueses. Entonces, fíjense, cuando acaba la Edad Media, hay una clase vieja, los nobles y el clero. Sus ideas son viejas, su poder viene de algo que ya no da poder, la tierra. Su manera de hacer las cosas es anticuada. Y hay una nueva clase, los burgueses, estos artesanos como el herrero, el panadero, el sastre, que están más bien manejando las nuevas tecnologías, manejando la nueva forma de distribución, que es el comercio, ¿sí? Y manejando las nuevas ideas. Están leyendo a Montesquieu, a Rousseau, a Maquiavelo, estas personas, ¿sí? Entonces están manejando las nuevas ideas. Entonces, hay una clase vieja con viejas ideas y viejos medios de producción, y hay una clase moderna que tiene el dinero, tiene la manera de producir, tiene las ideas. Entonces, hay un desfase ahí. En el poder está la clase vieja y afuera del poder está la clase nueva. ¿Qué es una revolución? Cuando la clase más moderna toma el poder. En nuestro ejemplo de la Revolución Francesa, cuando los burgueses sacan del poder a la monarquía. Pero les doy un ejemplo más. En Bolivia, antes de la revolución, ¿sí? ¿Quiénes dominaban? Los españoles dominaban Bolivia, ¿sí? Y ellos eran una gran fuerza. Había los españoles y los indígenas. Y dominaban Bolivia durante unos buenos años. Y entonces empiezan dos sectores a crecer. Los criollos, españoles nacidos en América, y los mestizos, hijos de españoles con indígenas. Y de repente, donde solo había españoles dominando indígenas, empieza a crecer cada vez más el sector de criollos como Simón Bolívar y mestizos. Y de repente los españoles que están en Bolivia como que no tienen contacto con los indígenas, como que no los entienden, no saben su idioma, pero los criollos y los mestizos tienen una mucho mayor relación, tanto con España, con el mundo español, como con el mundo indígena. Y eso hace que se vuelvan la clase más moderna. Y fíjense lo que pasa en toda América. Los criollos expulsan a los españoles, de tal forma que se quedan con el dominio de América, ¿sí? ¿Por qué? Porque eran una clase más preparada y más moderna. Entonces, ¿qué es revolución? Revolución es cuando una clase social moderna saca del poder a una clase social que ya está vieja o caduca.